Duermes profundamente, un estado de vulnerabilidad donde la mente, aparentemente, descansa. Pero, ¿qué ocurriría si al abrir los ojos, al regresar a la conciencia, la lengua que articula tus pensamientos, la voz que da forma a tu identidad lingüística, se transformara por completo? ¿Qué pasaría si, de repente, te encontraras hablando, en un idioma que jamás has oído, que tu mente consciente jamás ha aprendido? Esto no es ciencia ficción. Estos son relatos documentados, testimonios asombrosos de personas alrededor del mundo que, tras un evento traumático, un coma, o incluso de forma aparentemente espontánea, se encontraron articulando palabras, frases, incluso fluidas conversaciones, en lenguas completamente desconocidas para ellas. A este fenómeno, la lingüística y la parapsicología lo conocen como xenoglosia. Durante siglos, estos casos han alimentado debates apasionados, desde explicaciones médicas y psicológicas hasta teorías más esotéricas que rozan lo paranormal. Hoy, en este episodio, nos sumergiremos en algunos de los casos más fascinantes y mejor documentados de personas que despertaron hablando idiomas que nunca aprendieron. Prepárense para cuestionar las fronteras de nuestro entendimiento sobre la mente y el lenguaje. Nuestro primer caso nos lleva a Inglaterra en 1904. Una joven llamada Rosemary Brown comenzó, tras la muerte de su esposo, a transcribir piezas musicales complejas que, según ella, le eran dictadas por compositores fallecidos como Franz Liszt y Johann Sebastian Bach. Lo sorprendente no era solo la complejidad de la música, sino también las notas y las instrucciones escritas, en un francés y un alemán arcaicos que Rosemary jamás había estudiado. Expertos musicales analizaron las partituras, confirmando que el estilo y la estructura eran consistentes con la obra de estos compositores, incluyendo giros armónicos y melodías que parecían genuinas. ¿Podría el cerebro humano, bajo ciertas condiciones, acceder a información lingüística y cultural completamente ajena a su experiencia? La mente humana es un universo en sí misma, llena de misterios que aún esperan ser desvelados. ¿Qué secretos profundos alberga nuestro cerebro, capaces de manifestarse de formas tan inexplicables? La capacidad del cerebro para almacenar y procesar información es asombrosa, y quizás, en estados alterados de conciencia, se abren puertas a recuerdos o conocimientos que permanecen ocultos en la vida cotidiana. Avancemos en el tiempo hasta Estados Unidos en 1969. Una mujer llamada Dolores J. sufrió un grave accidente automovilístico. Al despertar de un coma, para sorpresa de médicos y familiares, comenzó a hablar con fluidez un idioma que nadie en su entorno reconocía. Grabaciones de su habla fueron analizadas por lingüistas que identificaron el idioma como sueco, con un dialecto arcaico que ya no se hablaba comúnmente. Dolores, antes del accidente, jamás había tenido contacto con el idioma sueco ni con personas suecas. ¿Cómo pudo su cerebro, dañado por un trauma físico, manifestar un conocimiento tan específico y detallado de una lengua extranjera olvidada? Las explicaciones médicas se centraron en posibles reorganizaciones cerebrales o activaciones de áreas latentes, pero ninguna teoría logró explicar completamente la complejidad y la precisión del lenguaje utilizado. El cerebro, ante la adversidad, puede reorganizarse de maneras sorprendentes, pero la aparición de un idioma completo y desconocido sigue siendo un enigma. ¿Podría el trauma actuar como un desencadenante para acceder a información almacenada de formas inusuales? La investigación neurológica continúa explorando la plasticidad del cerebro y su capacidad para adaptarse a nuevas circunstancias, pero la xenoglosia desafía muchos de nuestros modelos actuales. Otro caso intrigante tuvo lugar en la República Checa en 2007. Un joven llamado Matt Kus despertó de un coma inducido tras un accidente con la extraña capacidad de hablar inglés con acento británico fluido. Lo inusual es que antes del accidente, Matt solo tenía un conocimiento básico del inglés aprendido en la escuela, y nunca había estado en un país de habla inglesa. Su familia y amigos quedaron atónitos al escucharle conversar fluidamente sobre temas complejos en un inglés impecable. Este caso plantea preguntas sobre cómo la información lingüística puede almacenarse en el cerebro de formas que aún no comprendemos. ¿Podría un trauma severo actuar como un catalizador para desbloquear conocimientos previamente inaccesibles? La adquisición del lenguaje es un proceso complejo que involucra múltiples áreas del cerebro. ¿Podría un estado alterado de conciencia facilitar una conexión diferente con estas áreas,
permitiendo el acceso a un idioma desconocido. La investigación sobre la memoria y el aprendizaje de idiomas podría ofrecer pistas, pero la espontaneidad y fluidez de la xenoglosia en estos casos siguen siendo desconcertantes. No todos los casos de xenoglosia están ligados a traumas físicos. Algunos han ocurrido en contextos de regresión hipnótica, donde personas bajo trance han comenzado a hablar idiomas que no conocían en su estado consciente. Uno de los casos más famosos es el de Brady Murphy en la década de 1950. Una mujer estadounidense bajo hipnosis comenzó a describir una vida pasada como una mujer irlandesa del siglo XIX, hablando con detalles convincentes sobre la vida en Irlanda y utilizando un dialecto irlandés que la persona en estado consciente no conocía. Si bien este caso en particular generó mucha controversia y fue parcialmente desacreditado por investigaciones posteriores que encontraron posibles fuentes de influencia en la vida de la persona, sirvió para popularizar el fenómeno de la xenoglosia y abrir un debate sobre la posibilidad de la reencarnación o la existencia de una memoria ancestral. La hipnosis es un estado alterado de conciencia que puede revelar aspectos ocultos de la mente, pero la aparición de un idioma completo de una supuesta vida pasada plantea interrogantes sobre la naturaleza de la memoria y la identidad. ¿Podría la mente humana ser capaz de acceder a recuerdos o información de alguna forma de conciencia más allá de la vida individual? Las teorías sobre la reencarnación y la memoria ancestral han fascinado a la humanidad durante siglos, y la xenoglosia en contextos de hipnosis parece ofrecer un intrigante, aunque no concluyente, apoyo. La ciencia convencional ofrece diversas explicaciones para la xenoglosia. Algunas teorías sugieren que se trata de una forma rara de criptomnesia, donde recuerdos de idiomas aprendidos en la infancia o escuchados fugazmente en algún momento de la vida resurgen de forma inesperada bajo ciertas condiciones. Otra perspectiva se centra en la posibilidad de una fabricación inconsciente o una forma compleja de glosolalia, un fenómeno lingüístico asociado a estados de trance o éxtasis religioso, donde se producen secuencias de sonidos que se asemejan a un idioma pero carecen de una estructura gramatical coherente. Sin embargo, muchos casos documentados de xenoglosia presentan un lenguaje con una gramática compleja, un vocabulario extenso y una pronunciación precisa, lo que dificulta encajarlos completamente dentro de estas explicaciones convencionales. Los lingüistas que han analizado algunas de estas grabaciones han quedado perplejos ante la coherencia y la especificidad de los idiomas hablados. La criptomnesia sugiere que la información olvidada puede resurgir, pero la complejidad de los idiomas hablados en algunos casos de xenoglosia va más allá de simples recuerdos. La glosolalia, por otro lado, generalmente carece de la estructura gramatical y el vocabulario coherente que se observa en muchos casos de xenoglosia, lo que sugiere que algo más complejo podría estar en juego. La investigación lingüística y neurológica continúa explorando estas posibilidades, buscando comprender mejor los mecanismos detrás de este fenómeno intrigante. Esto nos lleva a las teorías menos convencionales, aquellas que exploran la posibilidad de la reencarnación, la posesión espiritual o incluso la existencia de una especie de memoria colectiva o un acceso a un campo de información universal. Si bien estas teorías carecen de evidencia científica sólida y se mantienen en el ámbito de la especulación, la persistencia de estos casos inexplicables sigue alimentando estas interrogantes. La idea de la reencarnación y la transmisión de memorias a través de vidas ha sido una creencia fundamental en muchas culturas. La posesión espiritual, aunque controvertida, también ha sido una explicación recurrente para fenómenos inexplicables. Y la noción de una memoria colectiva o un campo de información universal sugiere una conexión entre todas las mentes, más allá de las limitaciones del tiempo y el espacio. Si bien la ciencia aún no puede validar estas teorías, la xenoglosia sigue siendo un enigma que invita a explorar estas posibilidades, manteniendo una mente abierta a lo desconocido. La xenoglosia sigue siendo un enigma fascinante, una ventana a las profundidades inexploradas de la mente humana y sus capacidades ocultas. Estos casos nos recuerdan lo poco que realmente comprendemos sobre la naturaleza de la conciencia, la memoria y la adquisición del lenguaje. ¿Será que algún día la ciencia logrará desvelar por completo este misterio, o seguirá la xenoglosia siendo un testimonio de los límites de nuestro conocimiento? La mente humana continúa siendo el mayor misterio que enfrentamos, con capacidades y potencialidades que apenas comenzamos a comprender. La xenoglosia,
en su rareza e inexplicabilidad, nos desafía a ir más allá de nuestras concepciones actuales de la mente y el lenguaje, abriendo nuevas vías de investigación y reflexión. El estudio de estos casos podría revelarnos secretos fundamentales sobre cómo funciona nuestro cerebro y cómo se almacena y accede a la información. La respuesta, por ahora, permanece desconocida. Y bien, exploradores de lo desconocido, ¿qué les ha parecido este viaje a través de los misteriosos casos de xenoglosia? ¿Han quedado tan perplejos como nosotros? Si este video les ha resultado fascinante y quieren seguir explorando los rincones más extraños y misteriosos de la realidad, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos episodios. Nos encantaría saber qué piensan sobre este fenómeno. ¿Creen que existe una explicación científica aún por descubrir o se inclinan por teorías más alternativas? Dejen sus comentarios abajo, nos interesa mucho leer sus opiniones. Y si este video les ha gustado y creen que merece ser visto por más personas, un buen like nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo misterio, hasta entonces.